con el lápiz, a ver si puedo. A ver cómo se hace para... Bueno, no puedo escribir con el lápiz, a ver si así. Ahí sí. Bueno, tengo un tramo de tubería y tengo una curva, sea cual sea, y tengo otro tramo de tubería. Al tener estas dimensiones, yo puedo considerar que en el centro de gravedad de la curva, considerar la pérdida de carga. Entonces, tendría una pérdida de carga por fricción, ¿sí? Y si esta es la dimensión de la curva, digamos que es en realidad un poco más, si yo la estiro, sería como por acá más o menos. Entonces yo podría poner acá un tramo horizontal, poner la pérdida de carga en el centro, seguir con un tramo horizontal y después colocar el tramo por fricción. Que si este diámetro es igual a este, entonces esta tendría que ser paralela a esta otra. ¿Está claro? Sí. Puedo considerarlo entonces en el centro, pero también podría optar por no considerarlo en el centro, sino considerarlo al inicio. Entonces, colgaría acá la pérdida de carga localizada, trazaría un tramo horizontal y luego la pérdida de carga por fricción. O podría hacerlo también al revés. Podría pensar que lo voy a colocar al final, entonces, tomo un tramo horizontal, cuelgo la pérdida de carga y continúo con la pérdida de carga por fricción. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien, ahora supongamos cuando tengo varias pérdidas de carga localizadas en el inicio, en el mismo punto que tengo las rejas, la embocadura y la pérdida de carga por fricción. En ese caso yo tendría el nivel del embalse o la cota correspondiente al nivel del embalse. Bajaría la pérdida de carga por la reja, la pérdida de carga por la embocadura, la pérdida de carga por fricción, y si cargo al inicio la curva, tendría que poner la pérdida de carga por la curva, horizontalizar hasta donde termina la curva, y de ahí colocar la pérdida de carga por fricción. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Ok. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí, yo, ingeniera, tengo una duda. Era la misma que Ana, la primera duda que preguntó acerca de los dibujos de las líneas piezométricas, teniendo en cuenta la pérdida por fricción que tiene el tubo vertical que está luego de la toma. A mí no me quedó muy claro, entonces la pérdida por fricción de ese tubo vertical, nosotros la incluimos en el salto para hacer el dibujo, en el salto que tiene en cuenta las pérdidas localizadas de la reja y de... Claro, porque ahí la podrías horizontalizar a la tubería también, podrías hacerlo así. Lo único que te va a salir un dibujo más largo, pero a los efectos de lo real, digamos, de lo que sería la caída de la línea, te va a dar bien. ¿Entendés? Yo podría optar por decir, la concentro en el punto que cuelgue todas las pérdidas localizadas del tramo S, o puedo ponerla con pendiente, mostrando que es una pérdida de carga por fricción, pero se me va a alargar a los efectos del dibujo, pero entre el desnivel inicial y el desnivel final voy a tener la suma de las pérdidas de carga sí o sí. Entonces me da lo mismo. Bien. Para facilitarlo, más que nada, le decimos que las cuelguen al principio. Bien, ¿y la del codo que está a 90 grados justo ahí abajo de la toma también la incluimos? La puedes poner, como te he dicho, o sobre la misma pérdida de carga, en el medio de la curva, o en medio del codo, o al final del codo. Bien, bien, gracias. ¿Entiendes?
Sí, Porque ya. eso sería así, mira, para que te quede claro, lo hagamos así. A ver, vuelvo a la reunión, comparto el pizarrón. ¿Estamos viendo el pizarrón? Sí, sí. Sí. Bueno, entonces yo lo que tengo acá, voy a hacer un esquema medio burdo así. Tengo la reja, tengo la embocadura, tengo el conducto, tengo la curva o el codo a 90 grados, tengo un tramo por fricción. Si yo hiciera el esquema de esto, yo tendría una reja, una embocadura, un tramo por fricción, una curva a 90 grados, un tramo por fricción, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a dibujar las pérdidas de carga? Tengo varias opciones. Si este fuera el eje, ¿sí? Y este fuera el otro eje, podría decir, cuelgo la pérdida de carga de la reja, la pérdida de carga de la embocadura y la pérdida de carga del tramo por fricción. El codo empezó acá y terminó acá, en realidad. Entonces yo podría decir que la cuelgo al codo acá o horizontalizo acá y lo cuelgo acá. A los efectos, la pérdida de carga cuando yo sume entre el punto inicial y el punto final va a tener la misma cota. ¿Entiendes? Sí, sí, entiendo. Ok. Muchas gracias. No, de nada. Señora, Sí. con mi grupo teníamos una duda, no sé si le puedo compartir pantalla. Sí. No sé si me podés compartir pantalla porque no sé cómo habilitarle a todo el mundo para compartir pantalla, así que hace la pregunta. Es que quería mostrarle el plano, porque de ahí viene nuestra duda. Matías, si Bueno, querés, si querés tendrás le que digo. contar, te estoy diciendo que estoy con el teléfono, es muy difícil que le pueda, digamos, hacer todas las funciones de lo otro. No sé cómo habilitar que todos compartan la pantalla con el teléfono. Bueno, no hay problema. Gabriela, ¿empezás vos? Sí, Dale. le hacemos una pregunta, ingeniera, seguro si entiende. Con respecto a la parte de la zona donde se encuentra la torre de compuertas, donde hay dos recatas, que quisiéramos saber si contamos en cuenta, o sea, si tenemos en cuenta esas dos recatas, y en la parte de arriba que están las aberturas, si también hay que tener en cuenta esas tres aberturas que están para pasar la compuerta de ataguía y la compuerta de regulación. No, esas no las vas a tomar porque por ahí no hay agua fluyendo a alta velocidad, está quieta el agua que está arriba de ahí. Entonces Claro. vos vas a considerar solamente que hay ahí una pérdida por digamos, la hendidura que queda correspondiente a la compuerta. Entonces vas a considerar 2 veces, porque son 2 compuertas, la pérdida por recate. Perfecto. Pero hay una pregunta más importante que no me han preguntado. ¿Cómo calculan ustedes las pérdidas por la transición cuando hay un cambio de diámetro? Se calcula como la reducción, Mayor, ¿cómo? la pérdida de carga por reducción. Exactamente, la pérdida de carga por reducción. ¿Cómo la van a calcular? Si ustedes tienen una sección de diámetro circular y una sección de diámetro rectangular. ¿Nadie se ha puesto a pensar eso? Porque toda la pérdida de reducción está en función de diámetros. Y ahí no tienen un diámetro. ¿Se podría calcular una longitud equivalente, ingeniera? ¿Cómo vas a calcular una longitud equivalente? Si acá lo que tenés son unas secciones que no son circulares. Una sí, la otra no. Para poder calcular incluso la longitud equivalente van a tener que o averiguar cuál es la sección que equivale a la sección rectangular. ¿Y cómo la calcularían ustedes?
es semejanza hidráulica lo que tienen que aplicar ahí. Calculamos el área correspondiente al diámetro y No, la misma área no me sirve. ¿Qué tiene que tener para que tenga semejanza hidráulica? La sección. puede ser que tiene que ver con que esté inscripto o circunscripto el círculo. No, inscripto, circunscripto no es suficiente. Tiene que tener el mismo radio hidráulico. Es decir, que ustedes tienen que fijarse qué sección circular tiene el mismo radio hidráulico que la sección rectangular. Cuando encuentren eso, van a encontrar la sección equivalente. Con esa sección ya circular pueden hacer si es una reducción o una ampliación. ¿Entienden? ¿Todos han entendido? ¿Puede explicar de nuevo, profesora? Disculpe. Bueno. Ustedes tienen, en este caso, una transición que va de circular a rectangular. ¿Sí? Bueno, en realidad es parabólica para que pueda hacer eso. Puede ser más pequeño, más grande, no importa. Entonces tienen que buscar una sección circular que sea equivalente a la sección rectangular. ¿Y cuándo va a haber una equivalencia hidráulica? Cuando se cumple una semejanza hidráulica. ¿Y cuándo se cumple esa semejanza hidráulica? Cuando las dos secciones tienen el mismo radio hidráulico. Entonces ustedes tienen que calcular el radio hidráulico de la sección rectangular y con ese radio hidráulico determinar el diámetro de la sección circular que va a ser equivalente a esa sección rectangular. ¿Ahora entiendes, Walter? Sí, ingeniera, gracias. Mira, otra pregunta. Sí. Con los chicos habíamos determinado los ángulos del codo que se ve en planta y uno que está en la casa de válvulas. El codo que se ve en planta nos da un ángulo aproximadamente, creo que era de 36 grados, Gabriel, 36, ¿no? Tiene que estar materializado en el dibujo el valor del ángulo. Debe estar puesto ahí, escrito. Bien, por lo menos yo no encontré la tabla que nos da el valor del coeficiente de ese codo. ¿No lo podemos aproximar al de 30 grados? No, señor. Vos lo que vas a tener que hacer es buscar el manual de pequeñas presas y buscar ahí cómo vas a hacer esa variación. Bien, claro, y de igual manera con el de la casa de válvulas. Y otra pregunta respecto al conducto que está en la casa de válvulas. ¿Tendríamos que calcular una pérdida por fricción como variable? Porque, no sé, por lo menos vemos que es muy larga el conducto donde se produce la contracción. No, ahí tenemos una duda. No. Vos vas a calcular la contracción como una pérdida de carga por contracción. Ya la pérdida de carga en sí tiene inmersa la pérdida por fricción del tramo. Directamente lo vas a calcular como la pérdida de una contracción o de una ampliación. No vas a estar sumándole además una pérdida de fricción. Bien. Y la última, si me permite, no sé, capaz que no me la entiende porque no la puede ver, no encontramos una forma de determinar el diámetro de donde va la válvula, no me sale el nombre, se voy a decir así como me lo sé. Sí. La válvula Howell-Bunker. Ya te lo paso yo porque lo tengo en un texto. Ya les pongo en el grupo cuál es el diámetro de esa. Es verdad que no está aclarado. ¿Cómo lo deberían resolver si eso les pasa en la realidad? Nosotros habíamos hecho un dibujo a escala y de ahí más o menos determinamos que nos dio... ¿Cuánto nos dio, Gabriel?
¿1.20? Yo les Sí, diría 1.20. 1.20 les ha dado. Sí, Sí. 1.20 era el diámetro de la válvula, ahora que estoy haciendo memoria. Sí, podría ser una alternativa, pero ¿qué tendrían que aclarar en su trabajo si esto fuera un trabajo efectivamente, digamos, profesional? Lo que deberían aclarar es que ese diámetro ha sido inferido de tal plano, del plano número 5, del trabajo 7 de acá. Porque cuando la cosa no está explícita, uno tiene que informarle al lector de su trabajo qué cosas ha adoptado o ha escogido en función de su buen criterio. Tiene que saber que eso es un dato que ustedes han determinado por su cuenta. ¿Por qué? Porque si él encuentra un plano más, donde está el detalle final ya con los diámetros, porque ahí dice diámetro de la válvula a determinar, dice en el plano, ¿cierto? Entonces significa que no tienen toda la información. Cuando a uno le pasa eso, no puede decir, este es 1.20, pues yo lo he medido más o menos a escala del plano y ya está. Tiene que aclarar que el diámetro del conducto y el diámetro de la válvula de ese tramo han sido inferidos para que la persona que tome el trabajo después no tome como una verdad absoluta el 1.20 m, sino que lo ponga en duda o lo cuestione. Y diga, ¿habrá sido 1.20 m, 1.50 m? ¿Habrán cambiado de idea? ¿Y habrán puesto otra válvula después? ¿Entienden lo que les digo? O sea, que si no es una verdad absoluta, o sea, un plano conforme a obra, con toda la información, todo lo que ustedes supongan debe estar especificado en el documento. ¿Se entiende? Porque si ustedes dicen acá es 1.20 y viene y lo lee cualquiera y dice, bueno, él lo debe haber chequeado en otra parte. Entonces diga, no lo he chequeado. Esto lo he inferido de acá y lo he inferido por esto y por esto. ¿Se entiende, chicos? Bien. Sí, sí. Igual que les va a pasar ahí con la longitud, ese tramo, porque esa longitud tampoco la tienen que obtener usando las dimensiones, las otras dimensiones que sí tienen. Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado. Y también presten mucha atención porque hay una parte de la tubería que es blindada. Así que revisen con mucha atención el plano para determinar qué parte es blindada y qué parte no es blindada. ¿Qué parte es de hormigón? ¿Se entiende? Sí, ingeniera. Ok. Bueno, ¿tienen otra pregunta? Ingeniera, ¿le puedo preguntar sobre la clase de teoría de presas? ¿O tiene que ser el práctico? Esperen si alguien más tiene alguna duda del práctico. Ok. Ingeniera, yo tengo una, pero es más que nada comprensión. En la guía dice que hay 8 rejas respecto a las cuales tengo que calcular. La guía está hecha para otro ejemplo, ¿sí? Ah, perfecto. Acá ustedes tienen que analizar este plano y esta cosa. Esa guía está hecha para otro trabajo práctico. Incluso les dábamos en ese caso los planos en AutoCAD de otro proyecto. En este caso yo he decidido que usemos un plano real con problemas reales, ¿sí? Los problemas reales son 2. Hasta acá hemos hablado de uno solo, del diámetro de la conducción. Ninguno me ha planteado la longitud de esa conducción al final, ni tampoco me ha preguntado cuál es el diámetro de la válvula, porque como ahí dice a determinar, no sabemos si esa válvula finalmente tenía 1.20 o no. Eso tenía que haber salido de dudas de ustedes. Y tienen otro problema. Las rejas no están claramente especificadas en el plano. Porque si ustedes necesitan un plano de la reja para poder calcular la pérdida de carga.
porque ahí les va a dar el espesor de los barrotes, datos que no tienen. Sí. Y nadie ha hecho ese planteo de cómo van a determinar la pérdida de carga en la reja. Revisen el plano y piensen que no habiendo ninguna información, ¿cómo podrían ustedes definir todo eso? Si pueden sacar las dimensiones de la reja, si pueden sacar la separación entre barrotes, si pueden sacar el ancho del barrote, de esos planos que tienen. Y si de no tenerlo, ¿cómo harían? En el caso de no tenerlo, ingeniera, ¿se puede adoptar? No puedes adoptar, no puedes adoptar, porque adoptar es como decir, lo inventé. Inventar, los ingenieros no inventamos. Bueno, sí, hacemos invenciones, incluso patentes y todo de tecnología, pero no inventamos cosas con respecto a eso. Vamos a inferir en función de la información que tengamos, pero esa inferencia tiene que tener fundamentos. Bien. Sí, la parte superior de la reja. Puede ser que suceda que alguno de ustedes conozca a alguien de la Dirección Provincial del Agua que esté a cargo de la angostura. Y si conoce a alguien, y ese alguien, porque bajaron hace unos años el nivel del embalse para reparar la toma, y sacaron los paños de la reja y le hicieron mantenimiento, capaz que si alguno encuentra un informe donde cuente cómo son esos paños, tenga la información precisa para determinar eso. Y si nadie conoce, hará una inferencia en función de la información que tiene. ¿Qué sería lo correcto? Tratar de encontrar datos reales de las dimensiones de la reja. Tampoco tienen tanto tiempo, así que no es que le voy a poner mala nota al que fundamente cómo ha determinado la reja y ha decidido cómo es, pero si alguno tiene información real de la reja, o sea, si consigue los datos precisos, obviamente sería como mejor calificado, porque yo he resuelto un problema real y he buscado las herramientas para darle solución a ese problema. Bien, gracias. Bueno, si no hay más preguntas del práctico, no sé quién tenía preguntas de la teoría. Sí, yo, ingeniera. Sí. No me quedó claro en las clases cuando habla de pantallas de inyecciones para proteger las fundaciones. ¿Qué es lo que no te ha quedado claro? ¿Para qué sirven? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se ejecutan? Sí, cómo se ejecutan y cómo es que protegen, o sea, y cómo se las inyecta, o sea, no se hace una excavación, sino que... No, ya te cuento entonces. Permíteme que te comparta la pizarra otra vez. Bien. Nosotros tenemos un cierre, ¿verdad? Tenemos un cierre donde vamos a construir una presa. ¿Qué cosas se entiende mi esquema hasta ahí? Esto vendría a ser el valle o las barrancas y el cauce, por acá va el río, y yo voy a construir una presa acá. Mi presa va a llegar hasta esta cota de coronamiento. ¿Qué pasa en la fundación de esa presa? No importa si esta presa es de materiales sueltos, de hormigón, mixta, de arco, ¿sí? No importa cuál sea, siempre va a sentar sobre un terreno. Ese terreno, los ingenieros lo dividimos en dos partes. Decimos suelo o roca, ¿cierto? Y el tratamiento de la fundación, lo que va a intentar hacer en el caso de una presa de acumulación, porque hay otros tratamientos de la fundación para consolidación del terreno, nosotros vamos a hablar del tratamiento hoy para la impermeabilización.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? La presa la estamos construyendo de acuerdo a un estándar que nos permita de alguna manera bajar la permeabilidad, o sea, no perder agua a través del cuerpo de la presa. O en realidad va a haber cierta filtración, pero esa filtración va a ser tan pequeña que no vamos a perder el efecto que queríamos, que era de acumular agua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Bien. Ahora tenemos otro problema. El agua, yo voy a pasar poca agua y en forma controlada a través del cuerpo de la presa porque la construyo a ese fin. Pero ¿qué pasa en la fundación de la presa? Supongamos que está hecha de suelo. Entonces esta presa ya no puede ser de hormigón, ni puede ser de arco, o sea, ninguno de los hormigones, ¿sí? Si acá hay suelo, ¿cierto? Porque sería una fundación deformable y una presa indeformable y se nos fisuraría por todos lados. Entonces, supongamos que esta es una presa de materiales sueltos y nosotros, el terreno donde va a fundar esa presa puede ser desde roca hasta suelo. Vamos a suponer que está apoyando en suelo. ¿Cómo es el suelo? ¿Es impermeable? Y no, naturalmente no. No sé, si vamos No a sabemos. hacer esto en Misiones, te diría que las arcilitas no sé si recuerdan, Misiones le llaman tierra colorada. Entonces tiene baja permeabilidad, ¿cierto? Pero no es todos los casos así. Y por donde escurre un cauce, ¿qué tenemos normalmente abajo del cauce? Piedras. Bueno, no, los ingenieros no decimos piedra. ¿Qué Rocas. tenemos? No, roca es roca, estamos hablando de suelos. Tenemos materiales aluvionales o aluviales, ¿sí? Que son normalmente gravas y arenas, y todo eso es permeable, ¿cierto? O sea, tiene una alta permeabilidad. Es decir, que nosotros pondríamos la presa, lograríamos que nuestra presa tenga la estanqueidad apropiada para que podamos guardar el agua, pero el agua se nos escaparía por la fundación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces tenemos que buscar una forma de resolver este problema. ¿Y cómo lo resolvemos? Con inyecciones, que es lo que vos has mencionado, es una forma. Pero también hay otras formas, que son las pantallas delgadas, los pilotes secantes, las pantallas delgadas pueden ser trinchera de lodo, pantalla de cemento bentonita, o sea, hay pantallas de hormigón, hay muchas tecnologías para impermeabilizar el subsuelo. Ahora hablemos de inyecciones. Para ustedes hacer un tratamiento con inyecciones, suponiendo que el terreno que tenemos es suelo, vamos a hacer acá una proyección en planta, ¿sí? De esta presa, ¿sí? Sería una cosa parecida a esto, vamos a suponer el camino de coronamiento y después hacia abajo. Sería más o menos así. Y esto sería el espaldón, si esta es la dirección del flujo, agua arriba, y este sería el espaldón, agua abajo. Entonces, para hacer el tratamiento de la fundación, normalmente en coincidencia con el eje de la presa, se traza lo que se llama la cortina de inyecciones. ¿Y cómo se hace una cortina de inyecciones? Una cortina de inyecciones se hace ejecutando, si este es el terreno natural, una perforación. Una perforación hasta la profundidad a la que yo quiero hacer el tratamiento de inyecciones. ¿Sí? Cuando yo hago la perforación, tengo después dos métodos para realizar las inyecciones. Un método ascendente o método descendente y lo que se llama también la perforación con tubo manchete o tubo manguito, que es una tecnología que permite reinyección. Veamos las clásicas, que serían
que yo hago la perforación hasta donde quiero hacer el tratamiento, voy a sacar el equipo de perforación que antes estaba haciendo la perforación acá, lo saco, bueno, no saco el terreno natural, saco solamente el equipo y traigo el equipo que va a hacer la inyección. El equipo que va a hacer la inyección lo que hace es bajar un conducto con un obturador y yo voy a hacer lo que se llama una inyección por etapas. Voy a obturar aproximadamente 1/3 de esta perforación y en este sector, que es donde he dejado sin perforar, voy a inyectar una mezcla a presión, que esa mezcla a presión va a fluir por los vacíos del suelo en todas las direcciones, armando un sector, ¿sí? Que si lo vemos acá en planta sería un determinado radio de influencia de esa inyección. Cuando he terminado de inyectar, subo el obturador a la segunda posición de inyección, paso la mezcla a presión que me hace lo mismo y luego la última etapa. ¿Sí? Acá lo que estoy haciendo es voy disminuyendo la presión de inyección, porque si pusiera muy alta la presión de inyección saldría, digamos, por acá arriba. Entonces voy mayor presión en el fondo y voy disminuyendo la presión de inyección hacia arriba. El otro método es al revés, es perforo e inyecto de abajo hacia arriba. Entonces hago una perforación, ¿sí? O hago toda la perforación, inyecto arriba, eso me sirve de techo de inyección para el segundo tramo, inyecto y el último tramo y hago el mismo tratamiento. Normalmente esta cortina de inyección, para garantizar, digamos, que sea una cosa continua, se trabaja a 3 bolillos, es decir, una acá, la otra acá, la otra acá, ¿sí? Una arriba así como cruzadita, a 3 bolillos. Si este es el eje que yo quiero inyectar, la inyección va acá, la inyección va acá, así como cruzada. Entonces voy armando ahí una zona de influencia que va dándole estanqueidad a todo ese sector. La perforación con tubo manguito es otro tipo de perforación, donde yo voy a perforar. Después que he perforado, voy a perforar. Cuando perforo, bajo un tubo especial para inyectar. Ese tubo es un tubo que tiene unos agujeritos a determinada distancia. Y sobre sus agujeritos va una banda de goma. Cuando yo inyecte el líquido de inyección, va a expandir la goma y va a salir por esos orificios o esas perforaciones del tubo manguito. Cuando yo deje de hacer presión, esa banda va a volver a ceñir el orificio, ¿sí? Y si yo mantengo limpio este tubo, o sea que la mezcla de la inyección no se seque dentro del tubo, o sea, si hago la limpieza del tubo, eventualmente puedo volver a inyectar. En el tubo manguito, en vez de poner un solo obturador, para poder yo reinyectar solamente en este tramo, lo que hace es se coloca un doble obturador, o sea, para cerrar un determinado tramito y solo inyecto en ese determinado tramito, en realidad reinyecto, porque esto sirve para tratamientos que yo sé que voy a tener que volver a inyectar. No sé si eso responde a lo que quería saber o entender. Sí, no entendía cómo se la instalaba y cómo funcionaba, porque si eran inyecciones no entendía cómo se creaba la pantalla. Pero bueno, ahora viendo que es como que perforan el tubo y se esparce, entiendo que queda como una forma de pantalla así bordeando la presa. Claro, no es bordeando la presa, no es por el eje de la presa. Si nosotros viéramos una sección de la presa, ¿sí? Que sería esta, por ejemplo, una sección de la presa, el tratamiento de inyecciones estaría en coincidencia con el eje y sería una cosa así. Para construir la presa, primero debo haber tratado la fundación. No puedo empezar a construir la presa sin terminar el tratamiento de la fundación. ¿Se entiende?
Sí, Y esa es Sí. una de las ventajas de inclinar el núcleo. Porque en el caso del núcleo inclinado, si yo tuviera un núcleo inclinado, podría, bueno, acá he exagerado, podría hacer el espaldón de la presa agua abajo, hacer el núcleo y hacer el espaldón agua abajo, lo vamos a hacer mejor porque acá está fierito, no se entiende. Yo podría hacer, si este va a ser el cuerpo de la presa definitivo, yo podría decir que voy a ejecutar en una primera etapa este espaldón, obviamente que este talud tiene que ser estable, ¿no? O sea, tiene que ser más inclinado todavía. Mientras estoy ejecutando esto, estoy haciendo el tratamiento de inyecciones acá, y cuando he terminado el tratamiento de inyecciones y ya he avanzado con esto, hacer este tramo. ¿Se entiende? Entonces, inclinarlo al núcleo me facilitaría tratar la fundación. ¿Se entiende? Muchas gracias. Sí, Ok. sí, se entiende. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Perdón, soy David. Ah, David, sí. También ahí creo que cabe aclarar que si es necesaria una reinyección, para el primer caso no va a ser necesario bajar el lago o sí, todo dependerá del caso. Y en el otro es estrictamente necesario bajar el nivel de la presa. No de la presa, del embalse. Del embalse, perdón, sí, del embalse. Muchas gracias, David. Muy clara muy importante esa aclaración. Es otra de las ventajas, que es una ventaja en la etapa constructiva, luego es una desventaja en la etapa operativa, si es que hay que reinyectar. Ingeniero. Y para la Esperen, que no sé cómo salir de acá. ¿Cómo salgo de acá? ¿Hola? ¿Se me escucha? Sí. Sí, ya está, ya he salido. Perdonen que como estoy del celular se me complica. Sí, David, ¿tenés alguna otra aclaración? No, es solamente eso. Está. A mí se me ocurre otra ahí con lo que has hablado, pensaba que se te iba a ocurrir a vos. ¿Cómo se hace cuando yo estoy ejecutando la pantalla de inyecciones para saber que he conseguido lo que deseaba? O sea Cuando que... empieza a aparecer seco cuando ¿Cómo? se deja de, o sea, cuando ya no hay humedad en el suelo. No, y si vos no Un tenés, cambio. todavía no tenés la carga de agua, ¿cómo vas a saber de la humedad del suelo? Lo que se hace es un ensayo que les deben haber enseñado en suelo, que es un ensayo, va a ser un ensayo Lefranc o un ensayo Lujon, dependiendo si es roca o si es suelo, un Lefranc, si es roca, un Lujon, que es un ensayo de impermeabilidad. Entonces ustedes van a calcular la permeabilidad con ese ensayo y en función de los resultados de ese ensayo van a hacer, en el caso de la cortina a 3 bolillos, van a hacer una nueva perforación en medio de las dos perforaciones, digamos, cuando se hace 3 bolillos se arman como 2 líneas de perforación. Entonces, intermedia de 2 perforaciones ejecutadas, van a hacer una tercera perforación, que es donde hacen el ensayo. Si el ensayo les da bien, ya está, paran de inyectar, y si el ensayo les da mal, usan esa perforación para reinyectar. Para inyectar, digo. Y después van a hacer una perforación en el medio de esas dos para verificar que han conseguido la impermeabilidad que querían. No sé, a ver, vuelvo otra vez con los dibujitos estos. Yo creo que me voy a hacer especialista en dibujar. Supongamos que ustedes han hecho esta perforación
esta perforación y esta perforación. Cuando uno habla de 3 bolillos, parece que se arman 2 líneas acá, porque en realidad son 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces yo ya he inyectado acá en la 1, en la 2 y en la 3. Entonces, acá voy a hacer una nueva perforación y voy a hacer un ensayo. Luyon-Lefranc. Si el ensayo me da como resultado la impermeabilidad que yo quiero, ¿sí? Entonces ya no tengo que hacer más nada. Cierro esta perforación y ya está. Pero si la impermeabilidad me da muy grande, lo que voy a hacer va a ser inyectar en esta. Y luego voy a hacer una perforación testigo acá, para ver si he conseguido la impermeabilidad. Si le he conseguido, en realidad no es impermeabilidad, la baja permeabilidad. Si le he conseguido, ya está. Si no le he conseguido, entonces vuelvo a inyectar usando eso. A estas distancias, las distancias entre perforación, pueden ser de 3, 6, 9 metros, 3, 6, 8, cuanto mucho, de separación, ¿sí? Entonces, voy a hacer una, si son de 6 metros, la próxima es a 3 metros y la próxima es a 1,5 metros. ¿Se entiende? No sé si quería aclararles eso. Ingeniera, y esto depende, como decía, del tipo de presa, o sea, del material que se va a construir la presa, o no hay relación. No hay relación con todo, pero el tratamiento de la fundación, lo que va a diferir, lo que vos vas a mirar ahí es la fundación, de qué está hecha la fundación. Porque una cosa es llenar los vacíos del suelo y otra cosa es llenar las fisuras, ¿sí? O sea, que estás llenando las diaclasas, porque en la roca no hay vacíos. En la roca hay diaclasamiento, está el fracturamiento o el diaclasamiento propio de la estructura geológica esa. Lo que va a cambiar en los dos casos, el tratamiento factible es de inyecciones, lo que va a cambiar es la mezcla que vas a inyectar. Porque cuando vas a inyectar suelo donde los vacíos son importantes, ¿sí? Un aluvión, por ejemplo, o hay algunas presas como la Angostura, que en la parte inferior entre el contacto con la roca y el aluvión del cauce son grandes bloques, ahí la mezcla que vas a poner es de arena y cemento. Pero cuando tienes que inyectar fisuras de una roca, vas a usar inyecciones químicas, o sea, va a ser distinto el fluido que yo voy a inyectar. Pero el tratamiento es válido, pero va a depender de acuerdo a las características de esa fundación. Y obviamente también me están mandando el tipo de presa, qué tratamiento voy a hacer, porque si yo tengo una presa de hormigón, no voy a hacer una pantalla delgada excavada, una trinchera de lodo, ni un suelo cemento bentonita, no, voy a hacer inyecciones. ¿Entiendes? O sea, todo está relacionado con todo, porque la tipología de presa está relacionada con las características de la fundación, el tratamiento de la fundación está relacionado con las características de la fundación y con la tipología. Porque yo podré hacer en hormigones inyecciones y en materiales sueltos puedo hacer inyecciones, pero en materiales sueltos puedo decidir hacer pantallas delgadas. Pero todo está relacionado con todo. En realidad, cuando yo la analice y la estudie, voy a estudiar el conjunto presa-fundación para tomar las decisiones de tratamiento. ¿Cómo estaría el de pantalla delgada, ingeniera? Ahí tienes una presentación, mira las presentaciones y después me haces las preguntas. Bueno, gracias. Ingeniera, disculpe, le quería hacer una pregunta al ingeniero Aguirre, porque me quedó una pendiente y ya que está acá y él dio el tema de centrales, no sé si se le puede hacer algo a usted. Sí, claro, a cualquiera, pero está David, deja que David te conteste. Bien. David, ¿estás?
Sí está, pero bueno, pregunta, Lo ya espero, vemos. lo espero, si No, quiere. sé la Ah, pregunta, no hay bien. problema. Me quedó pendiente cuando él estaba hablando de la construcción de la curva de caudales clasificados, una zona que hablaba del volumen de vertido técnico. ¿A qué hace referencia? O sea, ¿es un volumen que se usa en las turbinas para ver si funcionan? No, digamos, hay un caudal. ¿Estás, David? Perdón, sí, ahí estoy justo. Sí, contesta. Perdón, que llegué tarde, no escuché la pregunta. Perdón, ¿cuál es la pregunta? Sí, ingeniero. Era en el diseño de central hidroeléctrica, cuando usted habla de la construcción de la curva de caudales clasificados. Sí. Hay una zona que usted menciona que es de volumen de vertido técnico. Sí. ¿A qué hace referencia eso? Hay una que vendría a ser como el caudal mínimo con el cual funciona la turbina. No tiene nada que ver con el volumen de turbinado. O sea, son cosas No, distintas. lo que pasa es que es la curva de clasificación de caudales, son caudales. O sea, ahí te definen, hay distintos valores. Tenés el caudal de servidumbre, que es el caudal mínimo que vos tenés que dejar al cauce, que acá lo conocemos como caudal ecológico, y después tenés el caudal de vertido técnico, que vendría a ser con el mínimo caudal que podría funcionar la turbina. Y después ya tenés el caudal de diseño, que es el caudal máximo, que generalmente se lo toma el caudal de los 100 días, ¿no? Se toma como valor de diseño. Bien, ahí está. Muchas gracias. Esa es la que me había quedado pendiente. Gracias. Bien. En general, yo tengo una pregunta sobre el tema de la junta, cuando se colocaba pantallas impermeabilizantes en las presas. En las presas no se colocan pantallas. ¿En qué presas se colocan pantallas? En las de materiales sueltos. Una presa de materiales sueltos con pantalla. ¿Cuál junta querés que conversemos? La junta entre pantallas. En realidad, sí, o sea, creo que en la otra junta, en la que está entre no me acuerdo cómo se llama. Tiene un nombre. Sí, Tiene un nombre la junta. Junta impermeabilizante, creo que era. No se llama junta impermeabilizante. La junta perimetral. Una es la junta entre pantallas y la otra es la junta perimetral. Claro, o sea, ambas tienen el geotextil en el medio del cañito. Water stop en el medio, sí. Ajá. Claro. Y ahí en la clase explicaba que el geotextil permitía que ingrese el agua y que después se filtre, porque adentro había un suelo erosivo. Pero no sé lo que estás hablando. Lo veamos así. Y mira, bueno, vos me estás hablando de esto. Vos tienes supongamos que esta sea la junta entre pantalla y pantalla. ¿Sí? Y acá está el embalse. Vos tienes en esa junta, tienes un geosintético acá, que es una geomembrana, tienes la junta de cobre, ¿sí? Tienes en algún caso acá también un water stop, y vos te estás refiriendo al geotextil que tiene en la doble media caña. Tiene una doble media caña, sí, y entre esta doble media caña tiene un geotextil. A ese geotextil te estás refiriendo vos. Bien. Sí. Y adentro estaba el suelo erosivo. Y acá tiene suelo erodible, sí. ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, ahí explicaba que ponía la membrana geotextil para permitir el ingreso y egreso del agua. Y después, cuando veía las imágenes, me quedaba la duda de cómo ingresa el agua si la media caña es de acero, creo, inoxidable. Porque está perforada. Es una doble media caña perforada. Entonces el agua ingresa por esos orificios
y penetra, digamos, si esta junta se ha abierto, este material penetra dentro de la junta y tiende a sellarlo. Si la abertura es mínima y es muy grande, ya no. Y como esa junta, si esta es la pared de la presa, si esta es donde está la pantalla está apoyada acá, esa media, y acá está el plinto, esa media caña está cubriendo toda la longitud de la junta. ¿Sí? Y yo desde acá arriba mido cuánto ha descendido este material para saber si esa junta se ha abierto. Y esta doble media caña, si la veo en planta, sería así, y está abulonada acá con unos tornillos, abulonada digamos, a la pared de hormigón de los dos lados. Y acá tiene unos orificios. Ah, la media caña también tiene orificios en el medio. La media caña tiene los orificios. Si vos la ves en detalles, es esta media caña que tiene unos orificios. Claro, ahora tiene sentido. Y acá está el geotextil entre una media caña y la otra media caña. Por eso hay dos medias cañas. Acá tiene un orificio, acá tiene otro, acá tiene otro. Entonces, acá está apoyando en la pantalla, acá está abulonada la pantalla, para que no se mueva, no se vaya, y el agua ingresa por estos orificios, y si esta junta se abrió, este material entra dentro de esa junta y tiende a sellarla, tiende a impermeabilizarla, porque un material erodible es un material fino. Y está lleno acá. Y si esta junta se ha abierto, este material que antes estaba hasta acá arriba, ahora ha bajado, ha descendido una cierta cantidad, que es el material que entró dentro de la junta. Entonces ya no llega hasta arriba, sino que ha bajado este valor. Yo mido y veo que ha descendido, entonces sé que en esta junta estoy teniendo alguna situación. Claro, que ¿Se entiende? Filtrando. Sí. Claro. Y la junta no perimetral... se está filtrando, no se está filtrando, está penetrando el material. Sí, ya, por algo pasa, digamos. Ingeniera, algo pasa. No puedo no saber exactamente qué es, pero algo pasa. Sí. No, es que justo quería aprovechar el dibujo que había hecho. Cuando se tiene, porque se tiene el material de cobre y abajo del material de cobre hay PVC, creo que nombran. Una membrana, sí, geosintética, sí. Eso es para que cuando se lo abulone no se infiltre agua por No. Mira lo que tiene. La pantalla tiene un determinado espesor que va a variar de acuerdo a la altura de la presa. Este es el espesor de la pantalla. El abulonamiento de esta media caña de acero entra ahí un poquito, nada más. No entra hasta acá abajo. Y la membrana de PVC va acá. La junta de cobre va acá. El water stop, no, este color no me gusta, va acá. Eso y esto entra... ¿Cómo? Eso del medio, lo último que dibujó, es lo que tiene la perimetral, puede ser, como que era la única diferencia que encontré entre la junta de pantalla y la digamos, la diferencia de la perimetral es también que el material que va en la media caña no hay forma de medirlo, ni de conocerlo. ¿Te das cuenta? Porque ahí no, como va perimetralmente, vos no puedes medir el descenso o ascenso o la pérdida de material. Y por eso inclusive ustedes van a ver que entre el zócalo plinto y esta, la que está acá, lo que ustedes tienen es todo un material que se ha colocado acá en esta parte, que es fino también. Bueno, esto es más largo que ese material. ¿Se entiende? Y también suele tener una madera blanda ahí también. Son distintas las dos juntas. Bien. Gracias, ingeniero.
¿Alguien tiene alguna otra pregunta? David, ¿querés hacer algún comentario, aclaración? Sí, solamente quería preguntar porque ayer hubo 2 chicos que no pudieron asistir a la consulta por el tema del ensayo de gestión de recursos hídricos, que es Vargas y no me acuerdo el otro, el apellido. Salas, esos 2. Y no contestaron nada, si podían o no podían. Entonces, Salas es de hidrología hoy, ingeniero. Ah, Por capaz que eso estaba no así está. envuelto en llama. Sí. Bueno, Sí, era eso. ingeniero. Ahí está Lisandro. Sí, era lo mismo, digamos, ayer yo no podía, no me encontraba en mi casa para conectarme al horario ese, por eso yo lo había avisado antes. Claro. Bueno, si querés, no sé, después de la clase hacer las consultas que tengas que hacer. ¿Ah? Bueno. Meta. Ingeniero, ¿le puedo hacer una pregunta de la exposición? Sí, claro, puedes preguntar, sí. No tengo que prender la cámara, perdón. Es una duda, pero no quiero que me ocurra de vuelta. Cuando entreguemos la exposición en el aula virtual, ¿tenemos que agregar las bibliografías donde sacamos la información? ¿O no es necesario? No es necesario que agreguen bibliografía en una presentación de PowerPoint, dependiendo en qué ámbito ustedes van a tener que poner o no, digamos, cuáles son de dónde han sacado la información. Pero en este tipo de presentación no les vamos a pedir que pongan la bibliografía. Pero no se les ocurra sacar de noticias de los diarios. Ya saben que todo lo que usen tiene que tener referato. Ingeniera, ¿y tiene bibliografía para recomendarnos? Sí, pueden usar el Vallarino, el Tratado Básico de Presas de Eugenio Vallarino para entender la tipología. Pueden usar el Manual de Pequeñas Presas. Pueden usar, depende si es de materiales sueltos, el Marsal, son todos libros de materiales sueltos, de presas que están. Pueden usar hay unas guías técnicas españolas, que están en español, por eso está bueno que las miren. Pueden usar artículos de congresos en el Comité Argentino de Presas, que tiene una página web, creo que es CADP, creo que se llama así. Pueden bajar artículos de congresos, ahí van a tener un artículo interesante sobre las presas con diafragma, especialmente las presas con núcleo asfáltico. Pueden sacar de congresos, todo lo que sea publicación con referato se puede usar. ¿Cuál dijo que tenía núcleo asfáltico? ¿La de los congresos? En el congreso, una publicación del ingeniero Alejandro Pujol. Creo que ha sido en el Congreso de Mendoza, el último congreso que ha sido hace 3 años, 2018 creo. ¿Y dijo el libro Marsal? ¿Cómo? Mencionó un libro que se llama Marsal, el autor es Marsal. Sí, no me acuerdo cómo se llama ahora, tendría que buscarle el nombre, creo. ¿Vos te acordás, David? Marsal Resend. No, pero bueno, no. Hay varios libros, pongan Presa de Materiales Sueltos y busquen libros gratuitos en la web, no les estoy mandando a comprar libros, ¿no? Bien, gracias. Otra cosa. Todos estos libros están en la biblioteca de la facultad, ¿no? Los que mencionas. Y otra cosa que quería comentarles, Eve, ahí yo al grupo le subí un artículo de cómo referenciar. Cómo referenciar textos de internet, textos de revistas, textos de libros, cómo se realiza una cita cuando se hace una copia textual de algo,
porque he visto en muchos de los trabajos de ustedes que, por ejemplo, lo que he visto casi en todos los trabajos, la copia de la definición de gestión de recursos hídricos obtenida de la GWP. Y algunos mencionaban, que por lo menos mencionaban en el texto, bueno, la definición según la Global Water Partnership define la gestión así, y hay otros directamente ni lo mencionaban. Ya cuando había un abuso de ese no mencionar de dónde están sacando la información, yo directamente he puesto 0 porque es un plagio y no involucra prácticamente nada de trabajo de ustedes, es copiar y pegar, no más. Por más que ustedes traigan una idea de otra persona, tiene que ser referida. O sea, que no significa que lo copien textualmente, sino que saquen alguna idea de otro artículo, lo tienen que referir. Y cuando hacen la copia textual, tiene que tener un formato particular esa copia textual. Les aclaro para futuros trabajos. Gracias, David. Lo que David ha dicho es sumamente importante. Plagio, en español, digamos, plagio es una palabra en español, pero aclarándoles a ustedes, significa robo. Y cualquiera que hace plagios está robando. ¿Se entiende? No he escuchado, sí. Sí, No sé si alguien le escucha bajito en general. sí, le escucho más bajito. Sí, que se le de- escucha bajo. ¿Ahí me escuchan? No. Se escucha como si fuese que está lejos. ¿Ahí? ¿Ahí? No. ¿Ahí? Creo que ahí sí un poco mejor. Ok. Bueno, eso es todo. He dicho que el que hace un plagio está robando. Robando ideas, pero es un robo igual. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí se escucha mejor. Ahora sí. Ingeniero. Ahora sí. Ahí se escucha. Ok, es que he desconectado el auricular. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Yo tengo una consulta, ingeniera, ¿puede ser? Sí, claro. Mi duda era en una presa de materiales sueltos, cuando usted hablaba sobre el desprendimiento que se producía en el espaldón aguas abajo, y bueno, que por esa razón se colocaba un espaldón drenante. No me quedó muy en claro cómo es que se producía ese desprendimiento. Usted hablaba de un empuje y de una supresión. Bueno, vos pensás que vos ahí estamos hablando no de un bloque de suelo, estamos hablando de una partícula chiquititita que está ahí, ¿sí? Está ahí paradita. Y para que eso suceda, tiene que haber un flujo de agua que esté cortando el talud, porque el flujo va a ser el que va a estar empujándola a la partícula, ¿verdad? Y la va a estar intentando levantar, si pensamos en esa cuñita, ¿cierto? El flujo de agua, la presión de agua. O sea, esto se va a dar si el flujo de agua corta el espaldón. Entonces, cuando la cohesión y la fricción de ese suelo que está materializando ese espaldón no sean suficientes para resistir ese empuje, ¿sí? Cuando no sean, ¿qué va a pasar con esa particulita? Se va a ir, se va a desprender. No hablamos de un bloque de suelo de golpe que se desprende, sino de partículas muy pequeñas. Y cuando se desprende esa partícula, está quedando ahí un orificio, digamos, un sector con menos peso de suelo todavía, porque esa particulita ya se ha ido. Entonces estás en una situación más desfavorable. Entonces lo que haces es colocar ese espaldón drenante que le da peso en ese sector para aumentar, digamos, la cohesión y la fricción de ese suelo ahí, para resistir ese empuje.
pero ese peso que vos agregues tiene que permitirle al agua salir. Entonces, la pregunta que nos hacemos, en vez de agregar un espaldón supletorio drenante, ¿por qué no incluirlo en el cuerpo de la presa para obligarla a la línea superior de flujo bajar, no cortar el espaldón agua abajo y de esa manera mejorar la estabilidad? Porque cuando vos le pones un espaldón supletorio, ¿qué estás haciendo? Estás agregando volumen de material para la construcción de esa obra. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tratar de ponerlo adentro para que con el mismo volumen de material obtengas condiciones de estabilidad mejores. Escúchame, ¿vos ya has rendido el examen de presa y recién estás haciendo las preguntas? No, pero me había quedado la duda de cómo era el proceso ese. No, o sea, no lo entendía, no lo tenía muy en claro, pero ahora sí ya me quedó claro. Ok, bueno. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, ¿nadie más? Yo, ingeniera. Por ahora no. Ok, bueno, el alumno que iba a quedarse a consultas con David se queda y los demás ya pueden irse. Ingeniera, ¿le puedo hacer una última pregunta de presa? Sí, podés. Sobre las presas fusibles, en realidad como que no entiendo si se las pone como una alternativa de emergencia en caso de que... No la podés poner, la tenés que pensar antes. La tenés que pensar antes, no es que cuando hay una emergencia la vas a poner ahí, no. No, claro, antes, o sea... cuando vos estás proyectando, tenés que pensar que si no pudieras gestionar el agua que ingresa al embalse y se rompe la presa principal y vos dispones de un abra o un cierre lateral que no va a ir directamente con toda el agua de la presa hacia una población, entonces piensas y buscas una alternativa para que cuando se rompe esa presa, ¿qué hace? Baja el volumen de agua, pero va a bajar hasta la cota de fundación de esa presa, un poquito más tal vez, pero no hasta toda la altura del embalse si usas una presa lateral. Entonces está vaciándose o estás descargando menor volumen de agua. Entonces no todas las presas tienen esa alternativa. Río Hondo no tiene. ¿Sí? Cabra Corral sí tiene, justo al lado del cierre principal, tiene un cierre lateral que tiene una cota inferior al coronamiento del cierre principal. Para que se rompa por ahí, el volumen desembalsado va a ser mucho menor. No sé si entiendes o esa era la pregunta. Sí, si se las pone en caso, o sea, se las usa pensando en que para que no se produzca un derrumbe de magnitud mayor y el agua escape por ahí. Derrumbe de magnitud mayor. ¿Qué se te derrumbaría? La presa principal. Derrumbe? No se derrumba la presa. O sea, colapsa. Falla, colapsa, no se le llama derrumbe. Derrumbe se derrumba un cerro, una ladera. Claro, yo me imaginaba que colapse la estructura principal y bueno, para que no pase eso, como que tiene otra salida. O sea, sí, no sé tiene si que tenerla, tiene que tener la opción, tiene que, digamos, topográficamente tener esa posibilidad. Si no la tiene, digamos, no la podés inventar. No todas las veces vas a poder poner, por más que puedas pensar en una emergencia. Cuando no la puedes poner, puedes pensar en poner descargadores de fondo con mayor capacidad para lograr o anticipar un vaciado. Pero no en todos los casos hay presa fusible. Bien, gracias. Bueno, ya no quiero decir si no hay más preguntas, porque siempre otro dice otra pregunta cuando ya han dicho que no hay más preguntas. Así que digan chau entonces, o quédense, pero... Ingeniera, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, ingeniera, hasta luego. Hasta luego, gracias.